Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Psicolegal, donde abordamos temas cruciales que intersectan la psicología y el ámbito legal. Hoy nos enfocamos en una problemática de gran sensibilidad y de mucha relevancia, que es el abuso sexual. El abuso sexual es una de las formas más devastadoras que la violencia se ha presenciado a través de este tipo de actos, donde una persona lo puede experimentar de una manera totalmente angustiante. El abuso sexual se define como cualquier acto de naturaleza sexual cometido contra una persona sin su consentimiento, mediante el uso de la fuerza, la coerción, la manipulación y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Este tipo de abuso sexual puede ocurrir en cualquier edad, en cualquier contexto, y sus efectos pueden ser profundamente traumáticos y devastadores, además de duraderos. Para entender mejor esta problemática, este flagelo, hoy contaremos con la valiosa compañía de nuestra abogada Claudia Patricia Gómez, quien aportará su experiencia en derecho sobre la protección, en este caso del tema que estamos tratando, porque es importante tener una persona que esté preparada en este tipo de temas y más porque tiene un conocimiento supremamente amplio, una gran experticia. Ella es abogada en el ámbito familiar, es una mujer que conoce totalmente estos procesos, ha sido cosas muy traumáticas y que nos motiva a las dos traer este tema que es de suma importancia y donde vemos que hay implicaciones legales que posiblemente no las conocemos, y qué mejor que ella para que nos cuente cómo podemos atravesar esta situación tan delicada. Más adelante les queremos participar sobre los efectos psicológicos que también puede acarrear, pero en caso tal que no lo podamos lograr hoy, lo vamos a hacer en un próximo programa, y esperamos que todos puedan participar con sus preguntas, las cuales pueden dejar en la caja de comentarios, que le vamos a dar la bienvenida a nuestra doctora para que por favor empecemos con ese tema que definitivamente nos tiene muy preocupados. Hola, doctora Claudia Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, doctora Erika, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a participar de esta tertulia, la podemos llamar, y compartir información acerca de este flagelo que afecta a todas las esferas de nuestra sociedad. Te cuento que en ACG Abogados tenemos especialistas expertos en derecho penal, en laboral, en derecho de familia, en responsabilidad, como tú lo mencionabas, y por supuesto damos orientación a las personas que están incursas en esta problemática y que requieren la asesoría de un abogado, especialmente en derecho penal, que es la esfera donde o la rama donde más se trabaja en ese aspecto. Nuestro profesional en derecho penal es un excelente abogado que los puede ayudar a orientarlos y a enfocarlos de los procedimientos. Como tú me presentaste, efectivamente en ACG Abogados, como tratamos este tema, todos estamos preparados para brindar una información acerca de lo que significa esa violencia sexual. Y para abordar este tema me gustaría empezar, lo vamos a abordar muy general, para, como tú dices, en la próxima charla que tengamos, vamos a expresar o vamos a informar más aterrizado a la parte legal, las implicaciones que tiene el abuso sexual y las penas que se pueden abordar mirando el tipo de violencia que se ejerce dentro de ese núcleo familiar, que puede ser más agravada dependiendo de la calidad de la persona que comete este delito, ¿cierto? Siendo así las cosas, como tú ya lo dijiste muy someramente, efectivamente hay una definición de violencia sexual y es importante que tengamos conocimiento a qué se refiere eso. Entonces podemos decir que la violencia sexual se entiende todo acto que mediante el uso de una violencia física, psíquica o moral se ejerce sobre una persona para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad, provocar la realización de un acto de naturaleza sexual en condiciones de indefensión, atentar contra el normal desarrollo de la sexualidad y o vulnerar las condiciones sexuales plenas de salud y bienestar físico o psíquico de esa persona que ha sido agredida. Siendo así, tenemos que aterrizar a decir, una cosa es la violencia sexual y otra cosa es el delito como tal, que está tipificado. Y ese delito está regulado en uno de sus códigos, en uno de sus artículos, el 179 del Código Penal. Allí dice, se entiende cometido este delito cuando se produce una agresión sexual consistente en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o también introduciendo
o la introducción de miembros corporales u objetos por vía vaginal o anal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya la tipificación del delito en el Código Penal. Siendo así, queremos decir delito de violación deben concurrir esos elementos, que son un acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, ausencia de su consentimiento, es decir, el de la víctima, acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, y también con la introducción de estos objetos o miembros corporales. Allí es cuando se configura el delito y podemos decir, este es el delito que está tipificado y tiene unas consecuencias jurídicas que son las penas privativas de la libertad. O sea, todo lo que se genera por ese acto de ese delito tiene esas consecuencias que abordaremos en la próxima charla, ¿verdad? También podemos decir que este delito afecta derechos fundamentales. Claro, porque la violencia sexual constituye un acto de agresión y una grave afectación a estos derechos. ¿Cuáles derechos? Los que comprometen la vida, la dignidad, la libertad, la integridad física y psicológica y el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, decimos, bueno, sí, estos delitos tienen una tipificación o son preceptos que están en la Constitución política, que son esos derechos fundamentales que les acabo de denunciar. También decimos, ¿y quiénes son víctimas de violencia sexual? Podemos decir que, al igual que otras formas de violencia, esta violencia sexual es una problemática que puede afectar a niñas, niños, mujeres y hombres. Sin embargo, esta violencia sexual afecta la forma diferencial a las mujeres, riesgo que se profundiza al interactuar o al intersectar su identidad de género, que es donde, este es otro tema que es importante que evacuemos en la próxima charla, porque la violencia de género existe y hay una cantidad de jurisprudencia, de tratados internacionales que nos hablan de ella y que de verdad es una figura que debemos utilizar porque pocos decimos que la violencia de género es solo contra las mujeres, no, o es solo contra un grupo específico, no, es algo más global, algo más amplio, pero eso lo trataremos en una próxima charla, ¿cierto? En otras condiciones, particularmente como a las niñas y a las adolescentes, a las mujeres de los pueblos étnicos, a mujeres líderes, cabezas de familia, a mujeres desplazadas también. La violencia sexual como un acto de dominación también es un tipo de situación que se presenta porque ella se ejerce a través de comportamientos y actitudes que buscan lesionar y degradar, humillar, ejercer presión o dominio sobre una persona. Es muy importante tener en cuenta esto porque muchas veces dentro de los grupos familiares estas situaciones se ven, se perciben, se viven, se tienen palpables, pero muchas veces por este sometimiento incluso de toda la familia, las familias no expresan esta situación, las familias lo callan, las familias no lo denuncian. Este sometimiento también se da por fuerza, por miedo, por intimidación o simplemente por el aprovechamiento abusivo para el control de la sexualidad. ¿De quién? De padres, hermanos, tíos, amigos cercanos. Eso comprende este ámbito de desprotección muchas veces de la víctima para que se configure y se lleve a cabo la violación, así tipificada como está y como lo enuncié en el artículo 179 del Código Penal, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, ¿y cuáles son las conductas que se refieren a esos actos de violencia sexual? Otras manifestaciones de violencia sexual incluyen el acto sexual, el acoso sexual, el manoseo. Muchas veces creemos que eso no es una violencia sexual. La desnudez forzada, la esterilización forzada. Imagínense ustedes que eso también está dentro de la esfera del abuso sexual.
el embarazo o el aborto forzado, la anticoncepción forzada, la inducción y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados, entre otras muchas que se pueden presentar. Entonces vemos que no solamente el acto como tal que nosotros tenemos en la cabecita es una violencia sexual, comprende todos estos actos que les enuncié hace un momento, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, ese aspecto que voy a enunciar muy someramente, si lo tiene más o tiene más conocimiento usted, doctora Erika, que es los efectos de esa violencia sexual. Esos daños generados por dicha violencia pueden incluir las lesiones, la discapacidad, el riesgo de infección por VIH u otras enfermedades y el riesgo de embarazos no deseados. Además, los hechos de violencia sexual pueden afectar los proyectos de vida, pueden afectar sus relaciones interpersonales y también generando como, por ejemplo, el desplazamiento, las secuelas que también se pueden dar por esta situación. En nuestra sociedad, y más, pues, se ve en la violencia sexual, se vive y se siente en las diferentes esferas de los estratos sociales. Nosotros no podemos calificar que los estratos más bajos o los más altos son los que tienen más rango. En todos los estratos sociales se ven este tipo penal y por ende acallarse. Por ello existen muchos mitos que nosotros nos quedamos perplejos porque creemos que todo se sabe y todo se dice, pero dentro de los núcleos familiares, en la misma sociedad, se presentan actuaciones que no permiten que se sepa, que se oculte y por ende crezcan exponencialmente las víctimas de este flagelo, ¿cierto? Uno de los mitos acerca de la violencia sexual es que las víctimas sexuales no hablan sobre sus experiencias. Esto es falso. Este perjuicio se fundamenta en la percepción errada de que inevitablemente las víctimas de violencia sexual de forma generalizada no hablarán sobre sus experiencias, ¿cierto? Y resulta que en un momento de la vida, el que ha sido víctima de este flagelo, de este delito, lo comunica de una u otra forma, con su comportamiento, se lo cuenta a sus padres o a un amigo o al psicólogo. Entonces, es totalmente errado que el victimario crea que la víctima va a quedar en silencio. En algún momento lo va a expresar, incluso en sus comportamientos agresivos, en su interrelación, en su vida de pareja, en su trabajo, en sí mismo. Entonces, no podemos decir que las víctimas de violencia sexual no hablan sobre sus experiencias. Esto es totalmente falso. Nosotros creemos también que es importante, entre tantos mitos que existen sobre este tipo de agresiones, informar qué podemos hacer cuando hemos sido víctimas de este delito. Y tenemos que el trámite no tiene costos si se hace ante la fiscalía. Si necesita abogado, no. Hay redes o donde puede acudir para cuando usted es víctima, es en la Casa de Justicia, puede acudir a una comisaría de familia, a una defensoría de familia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional y en última ratio, si usted lo ve necesario, puede acudir a nosotros, abogados litigantes, donde trabajamos el derecho penal y podemos acompañar al respecto esa situación, ¿verdad? Pero sí es claro que hay unas instituciones del Estado que permiten que usted pueda acudir a buscar soluciones en ese hecho de violación. Otro mito que tenemos es que las víctimas de violencia sexual son responsables de su victimización. Esto es falso. Esto es falso. Este perjuicio se fundamenta en la idea de que las elecciones, formas de actuar o actividades realizadas por la propia víctima resultan en hechos de violencia sexual, haciéndoles culpables de lo ocurrido
y minimizando la responsabilidad del perpetuador. Por ejemplo, se asocia el uso de drogas, el exceso de consumo de alcohol, la forma de vestirse o de relacionarse con otro, el tránsito por ciertos lugares o las actividades de prostitución, entre otras conductas, como riesgos asumidos por las víctimas que habilitan la violencia sexual en su vida. Todos hemos visto que en muchas ocasiones hemos escuchado en noticias que resulta que a la niña la violaron porque se puso una minifalda o porque ella llamó la atención con su forma de actuar, con su forma de interrelacionarse, o porque la niña pasó por un lugar donde tenía un riesgo, pero todos nos hicimos a la vista gorda y simplemente dejamos pasar esa situación. Por ejemplo, cuando la mujer, porque se da muchas experiencia de que las mujeres somos más víctimas de ese flagelo, aún no desmeritando a los hombres también, pero en mayor índice a las mujeres. Por ejemplo, una niña que se sube en un taxi y resulta que la víctima está dentro de ese taxi, que se confía que estas personas la van a llevar sana a su lugar donde se va a desplazar, no queriendo estigmatizar los taxistas, ni queriendo estigmatizar ningún grupo poblacional. El que es victimario de violencia sexual lo hace así sea el padre, el tío, el hermano, el amigo, el extraño. Es decir, no necesariamente es un grupo poblacional, no. Y quieren aparentar muchas veces que la violencia sexual son responsables de esa violencia sexual, son responsables de su mismo proceder las víctimas, y no es cierto. Esto es un mito. Tenemos otro que nos puede dar luces a otro tipo de mito. Las víctimas mienten al denunciar hechos de violencia sexual. Esto también es falso. Este perjuicio se fundamenta en la presunción que las mujeres inventan la ocurrencia de hechos de violencia sexual utilizando la denuncia y sus efectos penales. Esto es falso. Eso es un mecanismo que es de defensa, que no tiene ninguna validez y que es por eso se denomina que es un mito. Porque cuando una persona, una víctima, es agredida sexualmente, es revictimizarse, ir a una entidad como la fiscalía a denunciar un acto como estos, no es porque la persona quiera vengarse del mundo, sino porque efectivamente las que se atreven o los que se atreven han sido víctimas de este flagelo. También hay otro mito sobre la violencia sexual, que solo afecta a las mujeres y es cometida únicamente por hombres. Esto también es falso. El prejuicio está fundamentado y arraigado en estereotipos de género. Por eso es importante que en otra charla escuchemos o hablemos sobre la violencia de género. Dicen que son estereotipos de género dominantes y supone que los hombres no pueden ser víctimas de violencia sexual. Se piensa que ellos en total tienen todo control sobre sí mismos y sobre otros. Podría impedir su victimización a través de la fuerza. Se supone también que si la víctima tiene una erección o eyacula durante el asalto, ha consentido y sentido placer con lo ocurrido. Y esto no nos deja duda que se considera que una agresión sexual no es eso. Muchas veces creen que porque el hombre efectivamente tiene esta respuesta hormonal es porque él ha sentido verdaderamente o ha sentido en consentimiento que sea víctima de este abuso sexual. También hay otro mito que dice que las víctimas con discapacidad mental o intelectual no son capaces de reconocer la ocurrencia de la violencia sexual ni de denunciar estos hechos por sí mismos. Esto también es falso. Este mito se fundamenta en el prejuicio de que las personas con discapacidad mental e intelectual son incapaces de reconocer hechos de violencia sexual y de ejercer sus derechos de forma plena y autónoma. Esto es falso. Aunque si bien es cierto
existe la Ley 1996 del 2019 que brinda los apoyos para las personas con discapacidad. Estas personas tienen su capacidad legal existente, viva, para que manifiesten y denuncien a este tipo de agresiones y delitos sexuales. Entonces, en caso de ser víctima o conocer la existencia de un delito sexual, se debe presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, de manera que puede ser verbal o escrita y sin necesidad de contar con nosotros, pero como les digo, podría ser acompañado de un abogado y por supuesto de un grupo interdisciplinario con la ayuda de psicólogos, porque las personas que sufren de este tipo de delitos, de todos, pueden afectar su vida, su integridad y su proyecto puede ser mutilado por una situación como esta y de verdad sí se necesita el apoyo de un psicólogo para que ayude a mejorar su situación en cuanto a su vida y a su proyecto de vida. Por tratarse de violencia sexual, la Fiscalía cuenta con muchos centros e investigan de una forma integral a las víctimas de delitos sexuales. Estos centros se llaman CAIBAS, en los cuales podrán realizar las personas que son víctimas la denuncia y asimismo podrán recibir asesoría, incluso también tratamiento psicológico, tratamiento social, como les decía, jurídico y médico legal, que es muy importante, es una parte muy importante para que se lleguen las pruebas dentro del proceso que esa persona fue realmente víctima de una agresión sexual. Asimismo, la Fiscalía también recibe denuncias en otros centros como las salas de atención al usuario, SAU, como las uniones de redacción inmediata, URI, y los centros de atención a víctima en las casas de justicia. Entonces, creo que es importante este tipo de información porque muchas veces dentro de los ámbitos familiares o sociales tenemos pleno conocimiento de que si vamos a acudir a alguna de estas instituciones no nos van a solucionar de pronto un tipo penal como este y miren que sí hay una gran cantidad de instituciones que el Estado les brinda para poder ayudarnos a llevar a cabo una investigación y una ayuda psicosocial al respecto, ¿cierto? También tenemos un protocolo, el protocolo de investigación de la violencia sexual. Este protocolo fue pedido por la Fiscalía General de la Nación mediante la resolución 0176774 del 14 de junio del 2016, donde otras entidades aportaron como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, brindaron importantes insumos y colaboración en la convalidación de los contenidos de este protocolo, es decir, lo que le acabo de decir, la bitácora que debemos tener cuando se presenta una agresión sexual, ¿cierto? Tenemos también el apoyo de organismos internacionales, como la Oficina Colombiana del Alto Comisionado, una organización que propuso una mesa de seguimiento según el Auto 92 para que prestar la asistencia técnica en la elaboración de este protocolo de investigación que ayuda a dar las luces para poder seguir esa bitácora de la que les estoy hablando. Entra en la violencia como fenómeno criminal, es un fenómeno que es multidimensional. ¿A qué se refiere esto? Hay varios tipos de poblaciones que se afectan. De los modelos de las personas o de los victimarios ejecutores de esta violencia sexual. Y también se manifiesta con esas consecuencias que tienen esas, como les decía, esos comportamientos de violencia, de arreglos sociales que son en el ámbito del género para que se lleve a cabo este tipo de actuaciones y ese fenómeno
tienen una amplia explicación en este protocolo que les acabo de enunciar. Las instituciones tienen una obligación de debida diligencia. ¿Por qué? Porque los mandatos constitucionales y legales así lo ordenan, como les acabo de decir, porque afecta derechos fundamentales, porque está tipificado en el Código Penal y de Procedimiento, donde allí estipulan cuáles son las penas en que se ven incursos estos victimarios, ¿cierto? Entonces, es una obligación debida y diligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación y de las instituciones que tratan este tema, como se las acabé de denunciar. Hay unos retos que son muy grandes, porque este tema es así como de largo, es ancho y tiene una afectación en todas las esferas de la vida. Tanto es que causa secuelas, que tiene que tener un grupo interdisciplinario como médicos forenses, legales, como psicólogos, como abogados, para poder llevar a cabo con la investigación y posible incriminación y juzgamiento de estos victimarios. Esto es un abrebocas de lo que podemos hablar sobre este tema, por lo que digo que es largo y ancho. Entonces, simplemente es una introducción muy pequeña del gran bagaje jurisprudencial y legal, constitucional y de tratados internacionales que tiene el tema, y espero que este abrebocas nos dé el interés para que en una próxima reunión o charla, doctora Erika, podamos compartir ya el delito como tal y sus consecuencias, como las causales de agravación, dependiendo del ámbito donde se encuentre, y el procedimiento como tal, con sus penas privativas de la libertad, dando explicación qué consecuencias legales en el ámbito procesal tienen estos victimarios. Espero que esta charla que tuvimos en estos momentos les haya abierto el interés o causado interés para que escuchemos en una próxima charla el tema que podamos seguir adelante. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctora Erika. Feliz noche. Gracias, doctora, por acompañarnos en esta sesión de Psicolegal sobre el abuso sexual. Agradecemos especialmente a ti, doctora Claudia Patricia Gómez, por tu valioso aporte, por tu participación y además por recordarnos que el abuso sexual tiene profundas implicaciones y consecuencias psicológicas en las víctimas, además incluyendo el trauma, incluyendo la ansiedad y una posible depresión. Por lo tanto, es crucial brindar ayuda profesional, un apoyo emocional y buscar en estos encuentros que están. Y bueno, ahorita manifestaste cuáles son los centros o los puntos de atención para poder acudir, donde los profesionales estamos preparados para tratar este tipo de flagelos y en el momento que sea necesario. Así que no existen disculpas, por favor. Tenemos lugares disponibles para ofrecer esta asistencia y la protección. No están solos, no están solos. Listo, doctora. Espero que continuemos este programa en nuestro próximo encuentro para que le demos más amplitud y nos despedimos invitándolos a todos ustedes para que estén próximos en nuestras participaciones y podamos seguir explorando estos temas tan relevantes con la intersección de la psicología y el ámbito legal. Gracias por su atención, por su compromiso y nos vemos próximamente en un segundo encuentro para darle continuidad a este tema. Si quieres nos puedes dejar aquí tus redes sociales, pero lo vamos a dejar en el eslogan de nuestro programa para que las personas puedan acudir directamente a ti. Claro que sí, doctora Erika. Muchas gracias por su invitación, doctora Erika. A ti muchas gracias y a ti por acompañarnos hoy en este programa que no va a ser uno, sino que van a ser muchos más.